compartir la reunión de oración y la reunión de jóvenes también de ayer, que fue muy preciosa. Así que les mandamos los saludos de todos los hermanos en la iglesia en Caseros, de donde somos miembros. Y bueno, gracias al Señor que podemos compartir esta lectura, que si leemos nuevamente en Efesios 6, la palabra de Dios nos manda a resistir en el día malo. Ese sería como el título de lo que vamos a exponer hoy. Y para poder resistir en el día malo, Dios habla a los hijos que Él tiene, y los hijos que somos nosotros tenemos que entender lo que Dios nos habla en la Biblia. Y para poder entender la palabra de Dios, la misma Biblia nos explica que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas ni con nuestra propia mente. La palabra de Dios la han leído muchísimas personas, incluso gente que es que fue muy inteligente, que tenía muchas capacidades. ¿Y qué pasó con esa persona? Al leer la palabra de Dios, ellos decían que no la entendían, porque para entenderla tenemos que tener la luz de Dios que nos lo da a través del Espíritu de Dios. Y vamos, sin perder este tema central, a ver lo que nos habla la palabra de Dios en Romanos 8. Vamos a ir al libro de Romanos, versículo 8, y vamos a leer página 176, desde el 14 al 18. Y esto es muy importante porque esta palabra se aplica a cualquier persona, a cualquier ser humano, pero que ha tenido una experiencia muy puntual, que es algo único en la vida. Si leemos todos juntos, vamos a leer Romanos 8 del 14 en adelante, leemos todos juntos, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces la Biblia habla al hombre y dice, tienen que resistir en el Espíritu. Pero si no somos hijos de Dios, es imposible. Entonces lo primero que incluye esta palabra a cualquier ser humano es que tiene que evaluar si el Espíritu de Dios mora en su corazón. Entonces las personas pueden decir, bueno, pero yo no le hago mal a nadie, o yo me comporto bien en la vida, yo respeto las leyes, etcétera, etcétera. Pero acá la palabra de Dios está hablando de violar la ley de Dios, es decir, violar lo que la palabra de Dios manda. Y eso, para los que entendemos ya estas cosas, vemos que habla de pecado, que eso el mundo no lo trata. Las personas más inteligentes, dice los sabios de este siglo, o sea, de estos tiempos, no tratan el pecado, tratan de buscar las soluciones a través de diferentes métodos, psicoanalistas o las personas que hacen política, economistas, todos buscan a través de sus pensamientos cómo poder mejorar este mundo. Pero en todas las ocasiones que vemos allí, todos erran porque no tratan con el tema que es el pecado. Al no ir a solucionar ese tema, la consecuencia va siempre a estar.
por más que seamos inteligentes y juntemos a los hombres más capaces, por más de que las naciones se unan, ¿no es cierto? Porque ¿están esas organizaciones o no? Sí, ¿y hace cuánto que están Naciones Unidas tratando de resolver problemas del mundo? Hace años. ¿Los han solucionado? Las guerras siguen, los problemas siguen, las enemistades continúan, esto es mío, quiero tener más posición. Entonces vemos que no se soluciona de esa manera. El hombre tiene que darse cuenta que tiene que enfrentarse con alguien superior y ese es Dios. Entonces cuando llegamos a esa realidad, cobra sentido lo que predicamos todos los domingos, que es que las personas necesitan de un Salvador, porque tenemos pecado. Entonces, la Biblia, como leemos acá, define en dos posiciones al ser humano. Los que son hijos de Dios o los que no son hijos de Dios. Que el mismo Señor Jesucristo decía que eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, pero no todos pasan por un plan que Dios tiene que nos explica el día de hoy. Para poder llegar a resistir, primero tengo que tener al Espíritu Santo. ¿Cómo hago esto? Bueno, primeramente reconocemos que tenemos pecado en nuestro corazón. Por eso nos guía, porque al recibir esta noticia y al ver nosotros en nuestra vida, cuando vemos la parte fea del pecado, tenemos que reconocer que no somos tan buenos como pensábamos. Uno siempre, cuando habla con personas que no se sienten pecadoras, les tiene que poner la línea que ve Dios, es decir, poner y elevar a lo que Dios llama bueno y mal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos y vemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, se nos pone una exigencia que no podemos cumplir. Cuando leemos los 10 mandamientos, por lo menos uno, yo los 10, cuando me evalúo mi vida digo, estoy errando en todos, porque siempre algún pecado. Entonces vemos una línea muy alta, entonces ahí el hombre toma conciencia de que está alejado de Dios porque tiene pecados. Entonces, ¿qué hago? ¿No, me reconozco pecador? Sí. ¿Y ahí queda la experiencia? No, sabemos que Dios sigue. Para cambiar la actitud, tiene que haber un sincero arrepentimiento, es decir, ver la parte fea del pecado. El mundo nos muestra siempre la parte que agrada, ¿no es cierto? Las cosas malas, ¿cómo las la muestra el mundo? Como algo bueno, como algo que tenés que vivir, tenés que disfrutar. Pero una vez que lo hacemos, adentro nuestra alma se contrista. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que va en contra de Dios. Entonces hay personas que anulan el primer paso, no quieren saber nada del pecado y se quedan ahí. Pero aquellos que continúan en la experiencia de decir, bueno, yo realmente soy pecador porque hago cosas mal delante de Dios, leo los 10 mandamientos y no puedo. ¿Cómo hago para cambiar esta actitud? Cuando veo la parte fea de pecar y las consecuencias que tiene el pecado, el vacío, la tristeza, el temor, hay gente que, por ejemplo, tiene mucho dinero, ¿no? Y en eso se aferra. Pero llega un momento que todo ese dinero, ¿qué le traduce en su vida? Que hay como un vacío, ¿no es cierto? ¿No conocieron personas así? Están vacías por dentro porque se dan cuenta que lo material no puede saciar algo que es espiritual. ¿Y qué es lo más importante que tenemos que completar en nuestra existencia? Tenemos que encontrar en la palabra de Dios las respuestas que nos las da, como por ejemplo, ¿para qué venimos a este mundo? ¿Cuál es nuestro objetivo en este mundo? ¿No? ¿Cuál es nuestro futuro? Todas esas cosas el hombre jamás las pudo contestar, siempre fueron incógnitas en los más grandes pensadores, pero en la palabra de Dios están esas respuestas. Entonces, vemos que acá, cuando uno ve la muerte, el vacío, a pesar de que tenga dinero, la tristeza, los temores, bueno, tengo que salir de ahí. ¿Cómo hago si no tengo las fuerzas? Vamos a ver cómo Dios nos da esa fuerza. Antes de resistir, para tener al Espíritu primeramente. Vamos a ver en Hebreos 11:6, vamos a ir un poquito más adelante, hasta la página 252.
¿Quién lo quiere leer? Hebreos 11, 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que a Dios se llega, crea que le hay, y que Él es galardonador. Entonces, esa es la experiencia que tiene que pasar toda persona. Tenemos que llegar a un punto que tenemos que tener, ¿qué dice acá? Fe. Sin fe no podemos creer. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sin fe no podemos agradar ¿a quién? No podemos agradar a Dios. Y muchas personas, ¿qué hacen? ¿No? Cuando estaba el Señor Jesucristo, ¿qué le pedían al Señor Jesucristo? Bueno, hace un milagro, yo veo, y cuando lo veo, ¿qué hago? Creo. Pero la palabra de Dios nos dice que es al revés. Nos dice que el hombre pide señales, y el Señor cuando le pidieron señales, ¿qué dijo? No te voy a dar señal, sino como decíamos que esta mañana, ¿no? La señal de Jonás. Y entonces las personas tienen que entender que primero tienen que tener fe para después poder ver las cosas que no son ocultas. Entonces, cuando uno hace ese paso de reconocerse pecador, Señor, veo tus mandamientos son muy altos, no los puedo cumplir. Segundo, me arrepiento de esas cosas, ya no quiero seguir, necesito que haya algo en mi vida que cambie. Y cuando creo en eso, que es la obra de Jesucristo, que para eso vino Jesucristo a morir, para salvar a los pecadores, para salvar a los que se pierden. Y cualquiera que deposita esa fe, que nos la da el mismo Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero nosotros tenemos que aceptarlo a eso. La salvación ya está hecha para todo el mundo, porque Cristo murió para todas las personas, pero no todas las personas toman del Señor Jesucristo. ¿No? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Qué le decía que tenía que hacer? ¿No? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Si bebieres. Y ahí sí, esa persona que tal vez tenía, como el joven rico, ¿no? El pecado del dinero, ese era su verdadero Dios. Porque eso era lo que ponía todo su corazón, toda su vida. Y así cada uno de nosotros que en esta noche, aquellos que no han pasado por esa experiencia, quieren saciar esa sed que tienen en sus vidas, lo único que tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y esa sed o esa sequedad que hay en nuestro interior espiritual, como la mujer samaritana, cuando creyó, ¿qué se iba a volver después? Una fuente de agua de vida que no tenía límite. Porque una vez que nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, se llena eso interior y hay una paz con Dios. Tenemos acceso a Dios directamente, tenemos acceso al trono de gracia, podemos empezar a venir a la iglesia para entender la palabra de Dios. Y la podemos empezar a entender ahora porque volvemos, ¿no?, a lo que habíamos leído en Romanos 8:14. Cuando tenemos al Espíritu de Dios, somos llamados ahora hijos de Dios. Entonces, si tenés esa duda y no estás seguro, ¿no? Hay gente que no está segura si tiene la salvación o no. En esta noche tiene que ser la decisión. No nos podemos ir con esa duda a nuestras casas. Hoy tenemos que dar ese paso. Pero hay veces que estamos contristando al Espíritu Santo. Hay veces que hay creyentes que tienen la experiencia de la salvación, pero han contristado el Espíritu Santo porque, como escuchábamos esta mañana, dejamos reinar el pecado. Y si reina el pecado, es tanta la constricción del Espíritu Santo que a veces parece que el Espíritu Santo no está. Eso nos pasaba siempre en los campamentos, especialmente en los adolescentes, que de niñitos entregaban su corazón al Señor, estaba el primer amor, pero después ¿qué pasaba? Ahora entendiendo que somos hijos de Dios y que necesitamos ahora entender lo que nos dice la palabra, que es lo que vamos a ver ahora, resistir en el Espíritu, ellos no resistían. Entonces, iban al mundo, vivían,
¿Y qué pasaba? Cuando volvían al campamento, uy, yo no soy salvo. ¿Por qué? Porque no está esa vida en mí. Vivo como con el Espíritu Santo tan contristado que parece que no está. Pero siempre apelaba a este texto yo, cuando estaban estos chicos, porque nos decían, yo me acuerdo que a los 7 años sí le di mi corazón al Señor, pero hoy parece como que no está, parece como que no me habla. ¿Qué dice la palabra de Dios en el 16? ¿Quién lo lee? Romanos 8, 16. Entonces, siempre que tenemos al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo le va a dar testimonio a quién? A mi espíritu. O sea, si está el Espíritu Santo, cuando le damos de beber y cuando empezamos a conectarnos con nuestro Creador, le va a dar testimonio, ¿no es cierto? Y ahí es cuando los chicos, por ejemplo, en la experiencia de campamento, empiezan a entender la palabra de Dios que me dice, ahora en un malo, y una vez que ya soy hijo de Dios, me llama el Señor Jesús, y no me miente, sino que me da la verdad, y me dice, ahora tenés que resistir. Y ese es el tema que tenemos para aquellos que también ya han aceptado a Cristo como su Salvador. Porque la palabra de Dios alimenta a todas las personas. Y esa experiencia que dice, y si creyeres en tu corazón, serás salvo. No es con mérito propio, sino que es la gracia del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender, y vamos a volver a esa experiencia. Hebreos 11:3. Tenemos que entender lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice resistir en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que entender esto? Dice Hebreos 11:3, que así como nosotros creemos para salvación, si nosotros queremos entender lo que Dios nos dice, tenemos que aplicar la misma fórmula. ¿Cuál es? ¿Quién lo lee? ¿Por qué entendemos la palabra de Dios? Lo dice ese versículo. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos al cielo compuesto a los siglos, por la palabra de Dios, siendo hecho de lo que se ve, de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo entendemos la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios misma. Por la fe. Tenemos que creer por la fe. Quiero entender la palabra de Dios, tengo que tener fe. La fe trae entendimiento. Entonces, al tener la misma fórmula, no es que solamente, bueno, yo ya creí, listo, ya no necesito más de Dios porque ya creí. Hay cristianos que piensan así, que dicen, yo ya soy salvo y ahora ya no necesito más ni la fe, ni asistir a la iglesia, yo voy a vivir como a mí me parece. Y eso es una total mentira, porque la palabra de Dios dice que ahora que quiero crecer, quiero empezar a entender las cosas de Dios, tengo que tener fe. Y la fe diaria trae entendimiento. La fe es creer, es confiar. Entonces tengo que creer todos los días a la palabra de Dios. Y nosotros nos enfrentamos día a día en nuestras diferentes familias y lo que nos toca hacer con diferentes problemas, ¿no? Lo que pasa en mi familia, con mis amigos, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en nuestro país. Si yo quiero entender todas esas cosas, me dice la palabra de Dios, bueno, ahora Andrés tenés que tener fe para escuchar y entender cómo Dios quiere que vos te manejes en todos esos contextos. Cómo Dios quiere que te manejes en tu familia, en tus negocios, en tu iglesia, y entonces vas a empezar a entender la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que tener fe es diario, a diario, empezamos a entender la voluntad de Dios, que es, bueno, Dios quiere que todos los días, no es que solamente soy salvo y ya está, sino que ahí arranca la carrera de un cristiano y empiezo a tener comunión diaria. Y no nos desanimamos, porque al tener que tener fe desde tempranito, nos obliga la palabra de Dios a buscarle por la mañana en su palabra. Y me dice la Biblia, bueno, son tiempos malos, ¿no? Efesios 6:13. Tenemos que resistir en el día malo. ¿Tengo al Señor en el corazón? Sí. Bueno, ahora te voy a enseñar
¿Cómo resistir? ¿Cómo estar viviendo una vida animada, no deprimida, con peleas, con luchas, pero guiados, porque acá dice la palabra de Dios que los que tienen al Espíritu Santo en su corazón, estos son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la meta de creyente es algo constante, ¿no? Es mantenerse creyendo, que yo soy un cristiano y creo, dice la palabra de Dios, que es algo constante y tiene que ir en crecimiento. Es decir, me tengo que mantener en esa fe. Ahora, ¿qué es lo contrario a la fe? ¿Qué sería algo contrario a esto? La incredulidad. Y eso es un veneno. Eso es algo que el Señor Jesucristo detesta y lo reprende. O sea, va en contra. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 13:58. ¿Quién lo busca? Rápidamente. La incredulidad que pueda tener en mi vida atenta contra mi vida espiritual. Hace que no pueda resistir. Hace el efecto contrario a la fe. Contrista al Espíritu Santo. ¿Quién lo puede leer? Mateo 13:58. No hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Pero Dios tenía el poder para hacer maravillas. El Señor Jesucristo, ¿acaso no hacía milagros donde iba? ¿Qué le impidió? La incredulidad. Entonces yo a veces me pregunto, ¿por qué no pasan cosas extraordinarias en mi vida? ¿Que acaso Dios no quiere que pasen cosas extraordinarias? Sí, Andrés quiere, pero el tema lo tenés vos de problema. Porque no estás viviendo a diario con la fe que te está pidiendo el Señor. Por lo tanto, cuando el Señor detecta incredulidad en tu vida, ¿no puede hacer qué cosa dice acá? ¿Ninguna? Maravilla. Otro ejemplo, Marcos 16:14. Era una experiencia bastante fuerte que estaban viviendo en ese momento con el Señor. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a lo que le habían visto. Eso también lo vimos esta mañana, ¿no? El Señor Jesús hizo todo según la palabra, lo que ya estaba escrito, Él tuvo que cumplir hasta en esas cosas. El último, de las últimas enseñanzas a los suyos. Al Señor hemos visto, ¿no? ¿Quién era ahí el ejemplo de incredulidad? ¿No es cierto? Dice, no, pero hemos visto al Señor. No lo puedo creer, ¿no? Como escuchábamos hoy. Y acá el Señor Jesucristo, al aparecerse, la palabra censuróles es la que yo busqué en el original, y la definición es difamar, atacar, molestar, reprochar. Eso era lo que hizo el Señor con cada uno de esos corazones que adentro todavía tenían incredulidad, que ya tenían la palabra. Entonces, son experiencias para nosotros, los hijos de Dios, en especial también aquellos que tenemos conocimiento, que tenemos años de cristianos y que a veces caemos en esta incredulidad, ¿no es cierto? Siempre que queremos ver un milagro y te creeremos. Así es como el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, o incluso cuando nosotros nos dejamos manejar por nuestros pensamientos en vez de tener la mente de Cristo, decimos estas cosas, ¿no? ¿Qué le decían al Señor Jesús? Si eres hijo de Dios, bájate, o sea, hacé la obra de bajarte y luego nosotros vamos a creer. Los fariseos pidiendo la señal y Tomás, ¿qué pidió? Mostrame, si me mostrás, yo creo. Ahora, la lección para nosotros es, la fe no es porque lo vi, es al revés, funciona al revés. Si yo tengo fe, el Señor va a mostrarnos lo que no vemos.
Porque la fe, ¿por qué viene? ¿Por ver? ¿Por qué es la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Entonces, ya, si no veo, si yo lo veo ya, si veo esto, ya no funciona por fe. No tiene sentido que esté la fe para nosotros. Entonces estamos viviendo un momento en nuestras vidas, a nivel mundial, en donde más que nunca, para resistir, tenemos que aplicar la fe. Tenemos que entender por la fe. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que vamos a tener que resistir porque tenemos que pasar sufrimientos. En este mundo, lamentablemente, cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, es decir, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, automáticamente ya tenemos luchas, porque todo este sistema está bajo la poderosa mano de Satanás. Pero hay alguien que es más poderoso aún, que justamente es Jesucristo, y que en Él nosotros tenemos que resistir espiritualmente. Los problemas, las situaciones que nos vienen y todas esas cosas que Dios pone en nuestra vida son las que en un segundo paso, ahora que ya entendemos, ya hemos recibido a Cristo, entendemos que tenemos que tener fe, que yo no puedo hacer según mi mente, manejar mis negocios, mi vida. Cuando ya entiendo esto y voy ya a un segundo paso más profundo y empezamos a utilizar esta fe, empezamos a leer y hay un crecimiento espiritual de cada uno de nosotros para beneficio de nuestras familias, para beneficio de la iglesia, porque acuérdense que todas las cosas que nosotros el Señor nos da para el beneficio, no solamente nuestro, sino de toda la congregación. Entonces, ¿qué va a pasar? Otro día estábamos hablando con Elian, ¿no? Cuando el diablo ve que hay crecimiento, ¿qué viene automáticamente? ¿No? ¿Qué hace el diablo? Empieza a atacar. ¿Y cuál es la orden? ¿Vayan a atacar al diablo? No, ¿qué dijimos? Es resistir. Entonces, pensando en estas cosas, me di cuenta que el sufrimiento, los problemas y las situaciones, tengo que presentarlas al Señor y digo, ¿por qué tengo que sufrir, Señor? O sea, ¿cuál es el objetivo de que yo tenga que sufrir? Que yo tenga problemas. Porque humanamente uno, ¿qué le gusta? ¿No? Cuando está en vacaciones, ¿no? ¿Qué le gusta cuando está en vacaciones? No tener problemas. Uno está con problemas en el trabajo, problemas. Se quiere tomar vacaciones, ¿para qué? Para cortar todo eso, despejar, no quiero ningún problema. Entonces, el hombre natural relaciona, si no hay problemas, estoy contento, ¿no? Estoy contento, estoy feliz. Entonces, nuestra mente, que Cristo la tiene que ir modificando, piensa así, piensa, si no hay problemas, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy feliz, ¿no? Estoy de vacaciones, soy feliz, ¿no? Siempre que nos muestran el mundo, una publicidad o algo, nos muestran de vacaciones como felices, ¿no? Desconectate de todo, entonces uno, ay, ahora soy feliz. Y después, 300 días soy infeliz, porque tengo que estar en el mundo, ¿no? Y no, los 15 días, a eso soy feliz. Eso es lo que nos bombardea el mundo, que probablemente tengamos en nuestras mentes, de asociar la felicidad con la ausencia de problemas. Pero acá la palabra de Dios me enseña lo contrario. Me está diciendo que a los apóstoles Dios los tenía que probar con situaciones. Y nosotros no queremos sufrir, porque no queremos traer problemas. En la iglesia, no queremos tener problemas. Uno viene a la iglesia y dice, bueno, me encantaría, ¿cuál es un pensamiento muy general dentro de la iglesia? Yo vengo a la iglesia a estar bien, a alimentarme, ¿no? Y ojalá fuera así, ¿no? Que estaríamos todos sin problemas. Pero ¿cuál es la realidad? Que en todas las iglesias sí hay problemas, porque hay un ataque de Satanás. Entonces, no nos podemos engañar. Tenemos que entender por qué vienen los problemas. Nosotros ya somos cristianos, y estamos madurando en el Señor, y tenemos contacto diariamente con la palabra. Dios nos quiere hacer entender que la resistencia, para poder lograrla, va a traer problemas. Y que los problemas son necesarios. Y acá viene un gran dilema para nosotros, ¿no? Queremos
los problemas, ¿queremos resistir? Ahí está el verdadero, yo le pregunté eso hoy a la mañana. Entonces, ahora lo entiendo. Mi pregunta es, ¿quiero eso? Los discípulos, ¿se acuerdan cuando estaban en el barco? Fueron en el barco y ¿estaban con Jesús o no estaba Jesús en el barco? Sí, ¿no? Pensémoslo espiritualmente a eso. Nuestro barco, nosotros tenemos al Señor Jesús, hemos creído, ahora salgo al mundo, salgo a mis negocios, estoy en la iglesia, tengo que ayudar a la hermandad, tengo que servir al Señor. Salgo con el barco. ¿Y qué pasó con ese barco? Con los discípulos y el Señor adentro. ¿Qué le empezó a pasar a ese barco? Fuerte, fuerte. Vinieron problemas, vinieron tormentas, vino el viento recio que te hacía tener miedo. Vinieron problemas. ¿Y los discípulos qué hicieron automáticamente? Dijeron, Señor, en ti confiamos, porque sabemos que tú estás en el barco y nada nos va a detener. Eso dijeron. No tienen cuidado. ¿Cómo nos cuidas? ¿Cómo no nos vas a cuidar? Lo fueron a reprochar a Cristo. ¿Y el Señor cómo estaba? ¿Qué era? ¿Cómo se entiende eso? ¿Que era un inconsciente Cristo que estaba durmiendo? ¿Por qué estaba durmiendo? Hay que pensar esas cosas, ¿no? Entonces a veces parece como que nosotros le tenemos que decir al Señor lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y nos olvidamos el por qué nos pasan las cosas. Entonces la Biblia nos enseña a entender por la fe otro tipo de visión que el mundo no la tiene. El mundo me dice, 0 problemas, toda la felicidad. La Biblia me dice, cuando vos tengas problemas, ahí van a venir las experiencias que vos estás necesitando para tu vida. Porque de esa manera, y es la única manera, de que nuestra fe crezca. Porque la fe crece cuando vienen los problemas. La fe crece cuando vienen las cosas que no entendemos, cuando vienen los ataques, cuando vienen injusticias. Y vamos a ver ejemplos. Entonces, el Señor cuando se levanta, increpa, pero también hace esa misma palabra, ¿no? Los increpa también a todos los problemas, pero le dice una cosa más, agrega, no solamente que quiere atacar la incredulidad de ellos, sino que les dice, hombres de poca fe. O sea, necesitan ejercitarse. ¿Qué pasa? ¿No están en el gimnasio? ¿No? ¿Se piensa que una vida cristiana va a ser todo color de rosas? No, olvídense. Va a ser todo lo contrario, porque cada problema es como una máquina para ejercitarse. Entonces, cuando un cristiano entra ya en ese paso de que nuestra vida va a estar puesta con otros ojos y vamos a empezar a ver las cosas espirituales y vamos a empezar a entender que lo que nos pasa tiene un trasfondo que no se ven con estos ojos, empezamos a ejercitar nuestra fe. ¿Dónde está vuestra fe? Bueno, aprender que una circunstancia de esa manera no nos tiene que dominar. Los discípulos aprendieron, esa lección era, vienen las dificultades, no hay que entrar en pánico, porque ¿quién está en el barco? El Señor Jesús. Entonces, esa fue una lección para los discípulos. ¿Cuál es la razón? Preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es la razón de que nos pasen las cosas que nos pasan, los problemas? Bueno, la razón es justamente eso, ¿no? Desarrollar la paciencia, desarrollar resistencia. Porque con la paciencia empieza a venir la experiencia y uno empieza a afirmarse en el camino cristiano. Y es justamente todo lo que a mí no me gusta. Yo no quiero problemas en mi vida, pero cuando uno avanza, se da cuenta que los problemas son necesarios. Vamos a ir a 1 Pedro 1, y acá el apóstol nos enseña grandes misterios, porque había entendido de la mano del Señor Jesucristo y porque tenía el Espíritu Santo en su corazón. Cómo estos textos se van entrelazando para llegar a esta experiencia.
la salvación, el crecimiento y ahora tener una experiencia de victoria. 1 Pedro 1, 6 y 7. ¿Quién lo lee fuerte? Entonces, ¿qué dice acá? Que somos afligidos de diversas tentaciones, problemas, situaciones, tentaciones. Y esa fe, como dice acá, tiene que ser, ¿qué cosa? Probada. Todos tenemos que pasar por problemas. Y cada uno de nosotros, en diferentes niveles espirituales, tiene que superarlo con Cristo. No hay otra salida. Entonces, cuando un creyente empieza a entender, porque el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, y nos muestra que en nuestro trabajo tenemos a alguien que nos está haciendo la vida imposible, cuando en nuestra familia tenemos impedimentos para hablar de la palabra de Dios, para asistir a la reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Pongan cada uno de lo que le toque a ustedes, pónganlo en su vida ahora y véanlo con esto, ¿no? Que esto está diciendo el Espíritu Santo: Andrés, esto es necesario para que vos puedas aprender a tener fe, para que puedas probarte. Cuando esa presión, ¿no? Estamos puestos a una presión, y la fe es probada y salimos victoriosos, dice que es algo más preciado que el oro, el cual perece. Y que vamos a ser hallados, dice, en alabanza, gloria, cuando Jesucristo fuere manifestado. Entonces, vienen los problemas, ¿qué pasamos? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Si no las quiero pasar, y el Señor ve que mi corazón no quiere esas cosas, lamentablemente no voy a poder crecer. La Biblia me habla de dos tipos de creyentes: creyentes espirituales o creyentes carnales. Y nosotros tenemos que elegir ese camino. Ya hemos elegido el camino de creer en Jesucristo. Pero el diablo tiene que hacernos olvidar de todas estas cosas, que veamos los problemas como algo que vamos a naufragar. Y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo me dice que esto causa hermosas consecuencias. Miren otro tipo de presión por la cual la Biblia nos enseña que podemos pasar, o que ya han pasado muchos de ustedes. En 1 Pedro ahora 2, 19. ¿Quién lo lee? Ahí nomás. Porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia de la transgresión sufre molestia padeciendo injustamente. ¿A quién le gusta padecer injusticia? A mí no me gusta. ¿A mí me hicieron cosas injustas? Me habló, mirá lo que dijo, te lo voy a devolver ahora. Yo hablo mal. Entonces, eso no es padecer. Las injusticias en el camino de un cristiano son necesarias. Es necesario que padezcamos, dice, injustamente. ¿Para qué? Porque si decimos que somos cristianos, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Cristo sufrió injusticia? Todas, ¿no es cierto? Entonces, empezamos a entender cuán errados estamos a veces cuando enfrentamos situaciones. Yo empiezo a darme cuenta que en mi vida, digo, no tengo esa ejercitación, porque automáticamente cuando viene una injusticia, ¿qué salta dentro mío, no? Entonces, qué necesario es que el Señor nos dé esas pequeñas situaciones injustas para que podamos ir desarrollando este carácter y que nos parezcamos más a Cristo. Como hablan mal de mí, ¿qué hago, no? Como decían con Saúl, disimuló, ¿no?, la ofensa. Cuando hablaban del Señor Jesús, no remitía, ¿no? No contestaba, sino que
remitida al que juzga justamente. Entonces, cuando uno empieza a tener esas experiencias con el Señor y empieza a descargar todas las cosas y no empieza a alterarse cuando vienen situaciones, empieza a mantener la calma cuando vienen las cosas injustas, empezamos a entender que vamos por el camino que el Señor Jesucristo quiere que recorramos. Es muy difícil, hermano, porque la carrera cristiana a todos nos cuesta, porque lo vamos a tener de por vida esto, hasta que el Señor Jesucristo nos venga a buscar, o hasta que partamos. Miren lo que dice en el 20 ahora, otro tipo de presión. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo sufrís? Obviamente. Si nos mandamos las macanas y después cobramos las consecuencias, ahí no está hablando de esa presión de la fe. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Si haciendo bien soy, ¿qué dice? Y esto ciertamente es, ¿qué cosa? Agradable delante de Dios. Entonces, ¿cuántas veces haciendo lo bueno? Cuando nosotros nos presentamos como cristianos en nuestros trabajos y se burlan, cuando nos hacen a un costado, cuando nos pelean los vecinos, cuando no pueden compartir cosas, porque, no, vos sos el santulón, ¿no es cierto? Y cuando hacemos bien y no devolvemos el mal por mal, sino que vencemos con el bien el mal. Todas estas cosas son las que el Señor quiere probarnos. Y por causa de la justicia, ¿no es cierto? Dice. Cuando hacemos esto, tenemos premios preciosos, porque el objetivo de premiarnos, el Señor nos quiere premiar, porque para eso vamos a tener, dice la palabra de Dios, un tribunal. Ahí ese tribunal no es condenatorio, y no es la palabra crinos que nos va a juzgar para salvación o perdición, sino que eso es un tribunal galardonador, como pasaba en la antigua Grecia, que se ponían el primer puesto, segundo puesto, y ellos recibían una corona que era corruptible. ¿Qué se les daba? ¿Qué se le ponía, no es cierto? Una corona de laureles, que después de unos días, ¿qué pasaba con ese laurel? ¿No es cierto? Y se mataban, se preparaban, tenían disciplina para ganar esa porquería, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero no importaba eso. Lo importante era haber competido y haber podido llegar primero. Entonces Pablo pone ese ejemplo para nosotros. Entonces, no tenemos que ser, como dice el mundo, pero ustedes siempre sufriendo, masoquistas. No, uno no quiere sufrir. Uno dice la verdad, yo no quiero sufrir, pero cuando viene el sufrimiento, automáticamente, Señor, ahí empiezo a entender la Biblia, empiezo a entender la situación en forma espiritual. Señor, ¿qué quieres con esto? Voy a ponerme bajo tus pies, me estás entrenando. Y otra característica de un creyente que está ejercitado en esto es que no lo toma por sorpresa. El sufrimiento no lo toma por sorpresa. Y otra característica más, que ya sería entrando y siendo una persona que está ejercitada, aquellos cristianos que logran resistir, logran tener esa presión y estar en el sufrimiento, y hacen todo lo contrario de lo que dijimos antes. Estando en el sufrimiento, son felices. Un cristiano que se goza, como dice, gozados en la tribulación. Un cristiano que se goza en la tribulación. Es la antítesis a lo que el mundo nos dice. Que es lo que decíamos antes, ¿recuerdan? No tenés problemas, sos feliz. ¿Cómo un cristiano puede llegar a ser feliz? En la tribulación. Solamente porque ha entendido, porque el Espíritu Santo se lo revela. Así es el Señor, ¿no? Nos muestra que en el sufrimiento, en la presión, hay un objetivo. Uno era ese. Y hay otro más, que es que Dios nos quiere enseñar
a través de todos estos problemas, sufrimientos, situaciones en las iglesias, Dios quiere enseñarnos lo que hay en nuestro corazón. Bajo esa presión y bajo esas circunstancias es que nosotros nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Porque sabemos que Cristo ya sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién falta que se entere que hay en nuestro corazón? Yo, Andrés, tenés que darte cuenta que tu corazón ¿cómo es? Es muy engañoso. Vos pensás que estás en una posición y ¿sabés cuándo te vas a dar cuenta realmente en tu posición? Cuando vengan los problemas y las presiones. Ahí es donde estamos realmente entendiendo qué hay adentro de nosotros. Una persona cuando es puesta bajo presión muestra su real cara. Lo que hay en su corazón lo muestra enseguida. Pedro hizo algo que era prácticamente imposible, que es caminar sobre las aguas, ¿no? Llegó a un punto que esa fe lo hizo caminar por las aguas. ¿Qué es lo que le hizo que se empezara a hundir? La incredulidad. Y el Señor Jesucristo le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? Si venía bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error de Pedro? Y le dijo, poca fe. Yo digo, poca fe, caminó por las aguas, tenía poca fe, Pedro. Entonces, ¿qué me queda para mí? Entonces, pensaba en la tarde, qué bien que me hace cuando me asincero con la palabra de Dios. Le digo, Señor, gracias porque me estás dando pequeños problemitas que para mí eran cosas muy difíciles, pero sin embargo, qué sabiduría la de Cristo, que quiere que me conozca y quiere que me haga fuerte, quiere que aprenda a triunfar en la tribulación. Y para terminar, fíjense lo que dice 1 Pedro, ahora 3. Esta carta de 1 Pedro es exclusiva para este tema, ¿no es cierto? Para resistir, para ser probados, las tribulaciones, etc. 1 Pedro 3, 13 y 14. ¿Quién lo lee? Entonces, quiero ser feliz en este mundo. Vamos a ver con otra perspectiva las cosas que me pasan en mi trabajo, en mi familia, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en la comunión, lo que pasa en el mundo entero. Quiero empezar a entender, tengo que hacer esto. Tenemos que empezar a tener tal convicción de que si nosotros nos aferramos a Cristo vamos a poder triunfar en la tribulación, que no nos va a turbar nada. Esa es la característica más grande, que al Señor Jesús nadie lo tomaba por sorpresa, a un hijo de Dios que está afirmado, no lo turba la presencia de algún sufrimiento. Y los dos últimos ejemplos, Pablo, ¿se acuerdan? Apedreado, ¿no? Creo que era Filipenses 1, 12 y 13. Ese es otro texto. Apedreado con los hermanos que oraban por él, ¿no? Apedreado, termina de apedrear a la gente y ¿qué pensaban? ¿Que Pablo estaba qué? Estaba muerto. Lo sacaron como diciendo, bueno, este se murió. Los discípulos, los que estaban con él, ¿qué quisieron hacer inmediatamente? Ir a confortarlo, ¿no? Uno que hubiera hecho, llevarlo, curarlo, vendarlo, darle. ¿Y qué hizo? Él se paró y él los consoló y él siguió. O sea, imagínense, a mí me tocan con una piedrita, no voy nunca más al barrio a que me a llevar tratado. ¿Por qué? Porque no estoy preparado, porque no tengo las convicciones, porque no estoy bajo la presión que debería tener. Y ahora sí, Filipenses 1, 12 y 13, dice, las prisiones han sido provechosas. Entonces, ¿aprendemos a orar así? Yo si hubiera estado en esa posición, ¿no? Este apóstol en prisión,
¿Cómo hubiera orado? Señor, que lo libres de la cárcel, por favor. Y él que me decía, no, necesito estar acá, porque es provechoso, porque estoy entendiendo que necesito esto. Entonces, uno se da cuenta que la mente del Señor es totalmente distinta. ¿Y cuánto nos cuesta aceptar la mente de Cristo en nuestra vida? Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga. Yo estoy orando mucho por todas las iglesias y quiero que el Señor bendiga esta iglesia como lo está haciendo. Quería traerle esta palabra para que nos fortalezca a todos y aprender a llevar la vida cristiana en estos últimos tiempos, que son tiempos, dice la palabra, malos, ¿no? Entonces, para que podáis resistir en el tiempo malo. Que el Señor nos bendiga.